La vida es un instante, y más que pensar en vivir sin freno, vale la pena frenar y meditar en mi presente, en quién soy y para dónde voy, teniendo siempre en mente que mi pronto futuro es eterno. Soy Paez Istan y esto es Podcast Instantáneo. Hola a todos, soy Pedro Páez y estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo con ustedes este primer episodio de Podcast Instantáneo. Espero que el año anterior ya esté superado, que ya estemos enfocados en lo que estamos ya viviendo en este 2023. Espero que este año sea de mucha bendición para ti, que se cumplan muchos sueños y en la medida de lo posible vamos a estar compartiendo contigo este podcast. Vamos a estar hablando un poco con reflexiones bíblicas, pensamientos, tal vez consejos, tal vez tengamos algún invitado en alguna ocasión. Y bueno, nada, espero que me sigan acompañando en este viaje, un nuevo año. Y nos vamos de una vez al grano. Hoy vamos a estar hablando sobre la gloria de Dios. Desde muy niño la historia del rey David es de las más encantadoras para mí y para mis hermanos y yo creo que para muchos chicos hasta el día de hoy. Porque es que es una historia fascinante, desde principio a fin te amarra, como una serie de Netflix, y por encima de cualquier historia o película de Marvel, cualquier serie de Universal o Warner Bros., por encima de cualquier otra cinta así como de ficción, la historia del rey David, por todo lo que pasa en su vida, por lo heroico que es, nos marca la vida. Me acuerdo que mi papá compró una caja con unos cassettes para VHS y varios de esos cassettes eran de la historia del rey David. Me acuerdo que el que lo protagoniza era Richard Gere. Esa película es de 1985. O sea, es una historia de hace, una película de mucho tiempo atrás. Y me acuerdo que era como el Netflix para nosotros en ese momento, porque uno ponía un cassette, cuando terminaba una parte de la historia tenía que poner el otro para seguir la historia. Y entonces mi papá a veces decía, bueno, hasta hoy vimos esta, luego vemos la otra. Entonces nosotros, madre mía. Pero la historia de el rey David es fascinante porque no era un simple niño, un pequeño hebreo más. Ante los ojos de Dios, sería uno de los más grandes adoradores. Era un escogido por él para anunciar su grandeza a todas las generaciones de la tierra hasta hoy. Aquí estamos hablando del rey David en pleno siglo XXI, año 2023 ya. Y lo digo así porque después de más de 30 siglos desde su historia, aún el nombre de Jesús es adorado con salmos como los que escribió este chico que olía a oveja. A Dios no es que de vez en cuando se le vengan como propósitos geniales para alguien, porque ya hemos visto a través de la palabra de Dios que Él en su soberanía, desde hace ya muchísimos milenios, desde toda la eternidad, había visto a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Mateo, a Alexander, a Felipe, me había visto a mí y tenía un plan para llevar a cabo a través de nuestras vidas, pero para su gloria. Así que si debemos sentirnos afortunados por hoy estar hablando de Jesús, pues por supuesto, tenemos que sentirnos afortunados de hacer parte de una historia increíble que recorre la historia de la humanidad. David fue escogido por Dios para alabanza de su gloria, pero aunque había sido escogido, había un proceso por el que tenía que pasar David. Era un músico muy bueno, realizaba conciertos privados para grupos grandes y pequeños de ovejas. Estas le animaban porque algunas hacían, ¿no? Pero así fue que David fue desarrollando su talento, seguramente siendo muy disciplinado y sobre todo enfocado en la razón de su música y sus composiciones, la gloria de Dios. Pero, ¿qué hubiera pasado con David si no espera en Dios y mata a Saúl en esa cueva cuando tuvo la oportunidad? ¿Qué hubiera pasado si David llega al trono antes del tiempo que Dios quería que él viviera en el desierto? David necesitaba pasar por el desierto para aprender a depender solo de Dios. Porque ¿qué hubiera pasado? Repito, si David se desvía del propósito de Dios cuando venció a Goliat, la gente le gritaba, David, tú mataste a 10,000. Oye, tío, eres increíble. O sea, ¿qué es esto? Por favor, Saúl ha matado a 1,000, tú has matado a 10,000. David en su momento era un superstar, ¿verdad? Así que si David se hubiera confiado en sus fuerzas, quizás hubiese sido solo un rey más, hubiese sido un hombre más y hubiera muerto sin permitir a Dios cumplir su propósito. Quizás hoy
nadie hablaría de David como lo hablan. Y quizás su crónica de vida terminaría de la siguiente manera, abro comillas. Y David hizo lo malo ante los ojos de Dios y murió y fue sepultado. Y pare de contar, no más. ¿Cuántas veces queremos que las cosas pasen ahora mismo, ¿no? En esta temporada, en este nuevo año? ¿Cuántas veces queremos estar como más adelante que el otro, pero no nos esforzamos? ¿Cuántas veces queremos ser nombrados, pero no nos dedicamos? ¿Cuántas veces queremos ser tenidos en cuenta? Porque quizás pienso que yo lo sé hacer mejor, porque sé hablar mejor, porque yo oro y ayuno más, y porque mis consejos son más teológicos, pero ¿no será que Dios está tratando con nosotros para que aprendamos que toda la gloria es suya? Es posible, es muy posible que en este momento de nuestra vida, por la situación que estamos pasando, es porque Dios nos quiere enseñar algo. Así que tú y yo no solo somos hijos de Dios, es decir, que la fama de ser hijos de Dios no nos nuble la razón, que el reconocimiento, que el hacer algo y que la gente lo reconozca no nos nuble la razón. Tú y yo también somos sus discípulos. Y un discípulo de Jesús nunca jamás llegará a ocupar el trono que él ocupa. Jamás, eso no va a pasar. Así que por más que nos llamemos hijos de Dios, debemos reconocer que la gloria siempre es de Él. ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos antes? Nosotros éramos un pastor de ovejas como David. Y no estoy hablando a los músicos, estoy hablando en general. Todos tal vez, de una manera muy simbólica, lúdica, éramos un pastor, éramos una persona como David, un chico que estaba encargado de llevar el lunch a sus hermanos, un chico al que quizás no le veían mucho potencial, ¿no? Sus hermanos sí tenían la capacidad física para servir a su país y defender al rey, pero David era un chico con otras responsabilidades. Eran responsabilidades que a veces no valoramos como deberíamos. Cuidar ovejas, oler a animal, oler a campo, tal vez tener la ropa manchada de sangre, como que visualmente no se ve muy bien. Lo que a veces olvidamos es que David era el encargado de velar por el patrimonio de su familia, que eran las ovejas. A través de esto era que tenía un ingreso la familia. Así que David tenía la responsabilidad de defender como pudiera las ovejas de su familia. Si estaba en el campo y de repente venía un oso, él se había adiestrado también en una honda, tenía una honda y con eso se defendía. Si venía un león, se defendía con la honda. Que de pronto un día se le quedó la honda en la casa y venía un animal feroz, un oso o un león, él usaba sus brazos. O sea, que viene un gigante, pues usaba la onda. Así que tenemos que defender lo que es nuestro. Defendamos lo que Dios ve en nosotros. Defendamos del ladrón lo que reconocemos que tenemos de parte de Dios. Así que hay que decirle a ese gigante, lo siento por ti porque serás un cadáver. Lo siento por ti porque no eres invencible. Lo siento, pero vengo en nombre del Dios a quien sirvo. Él me librará. Así que no tendrás dominio sobre lo que Dios me ha dado, y te daré tu merecido para que aprendas a respetar al más grande de todos. Aquí estoy un poco divagando en mi imaginación, pero imagino a David que era un hombre así muy decidido, muy determinado en defender lo que era suyo. Podríamos preguntarnos entonces, en el caso de David tenía una onda, ¿qué tenemos nosotros en la mano? ¿Qué tenía Sansón en su mano? Recordemos qué tenía Abraham en su mano, Moisés. ¿Qué tienes tú en tu mano? Y es maravilloso lo que Dios hizo con la vara de Moisés, con la quijada de caballo que tenía Sansón, con la onda de David, ¿verdad? Pero también, ¿qué tenía David? Aparte de la onda, de un bastón, tenía un arpa. Hoy día hay algo que, aparte de la Biblia, por supuesto, ¿no? Me imagino, siempre tenemos en la mano, y es nuestro móvil. Siempre tenemos el móvil en la mano, y cuando no lo tenemos, como que, ¿qué hice en mi móvil? ¿Dónde está? Tímbreme. ¿Qué tenemos en nuestras manos? ¿Una vara? ¿Tenemos una habilidad? ¿La capacidad de crear? ¿Tenemos fuerza? ¿O nuestras manos de pronto solamente nos sirven para señalar, para apuntar, para empujar, para lastimar, para criticar? Creo que si usamos nuestras manos para la gloria de Dios, las cosas tienen que ser diferentes. Permitamos que Dios unja con su unción lo que tenemos en las manos y haremos cosas que ni nos alcanzamos a imaginar. Permitamos que nuestro móvil sea un medio para sembrar palabras de vida, para pacificar, para edificar.
Seamos un ejemplo, ¿no? Así como se lo pide Pablo a Timoteo. En nuestro caso, seamos un ejemplo en nuestra forma de textear, de postear. Pensemos dos veces antes de hacerlo, no lo hagamos a la ligera, para que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús, para que Él sea glorificado en todo. Como dice su palabra, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino siempre a tu nombre la gloria. David llevaba sus ovejas de paseo a verdes prados y junto a aguas tranquilas les cantaba. Yo me imagino que David les decía o les cantaba a sus ovejas. El Señor es mi pastor, ¿no? Así que para David, en muchos casos fue sencillo escribir algunos salmos porque tomaba de manera analógica su labor de pastor. Por eso escribe salmos como el siguiente, por ejemplo, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. En otro dice, somos ovejas de su rebaño. David sabe mucho de ovejas y de su comportamiento, sabe de lo vulnerable que son, sabe mucho también de su mansedumbre, de su fragilidad y su codependencia del pastor. Así que David no perdía el tiempo. Mientras vendaba una oveja que se lastimó, reflexionaba en el Dios de sus padres, cómo los acompañó a través del desierto, cómo les entregó la tierra de Jericó. David era un chico espiritualmente muy maduro. David no perdía el tiempo pensando en la injusticia del ser menor y estar en el campo arriesgando su vida por las ovejas de la familia. David era un chico enfocado, era un chico serio. Él estaba decidido a ir hasta las últimas consecuencias por defender lo que era suyo, pero sin olvidar a quién estaba sirviendo, que era mucho mayor que lo que tenía su familia, que las ovejas. David tenía muy en claro que estaba sirviendo al más grande de todos, a su Dios. Así que David no perdía el tiempo. David alimentaba diariamente su relación con Dios. Por eso cuando escuchó al gigante expresarse de una manera vulgar contra su Dios, esto le molestó tanto que sin ningún temor fue por su cabeza. Dios no necesitaba que un muchachito lo defendiera. Dios lo que quería era que su pueblo le reconociera y se volviera a él. Este pueblo quizás había empezado a dudar sobre su Dios, pero usó a un jovencito para recordarles que aunque ustedes se equivocaron pidiendo un hombre como rey, yo soy el mismo de ayer, de hoy y voy a seguir siéndolo por la eternidad, señores. Saben, esto es interesante porque aquí el Señor les está diciendo, oigan, ustedes han tenido equivocaciones, siempre se han equivocado, pero este chico les va a recordar que el poder es mío y que yo uso al que quiera para mostrar mi gloria. ¿Por qué? Porque yo soy el mismo de ayer, soy el mismo hoy y voy a seguir siéndolo por la eternidad. Otro caso que me parece bastante importante tenerlo ahora en cuenta es un poco la historia de Moisés y lo que tuvo que pasar. Cuando Dios vio a su pueblo, cómo lo estaba pasando de mal en Egipto, cómo eran maltratados, explotados laboralmente, esclavizados, tratados indignamente, Él llama a Moisés, un hombre muy preparado académicamente en Egipto y no en cualquier escuela. Se cree que ellos desarrollaron los primeros abecedarios. Cuando Dios ve toda esa maldad, aplica sus promesas. Abraham le dijo que su descendencia sería como la arena. El final de Israel, por ende, no sería ese día frente al mar. Más bien Moisés le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tiene una vara. Él la extiende y él vio caminar a todo un pueblo a través del mar, viendo cómo Dios había puesto luz verde sobre el mar. Si Dios, para mostrar su gloria a toda una comunidad acostumbrada a vivir esclava del pecado, te tiene que llevar ante una situación en la que parece que no hay ninguna solución, pues Él lo va a hacer. Así que el enemigo te va a ver cruzar en seco y tendrá que reconocer y confesar que no hay un Dios como el tuyo. Solo tenemos que estar seguros de algo, y es que nosotros somos ese Moisés y no parte del montón, que ve un mar enorme y no ve una autopista. Así que somos el medio por el que Dios quiere mostrarle a los demás su gloria. Ahora, ya han pasado varios siglos y con una raza humana muerta, sin ninguna esperanza, con las ovejas esparcidas y viviendo nuevamente bajo esclavitud, esta vez por el Imperio Romano, estas ovejas están siendo devoradas por ese león hambriento y diversas fieras. En una noche, un ángel se le aparece a unos pastores y les dice, no tengan miedo, les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Su Salvador acaba de nacer en la ciudad de David. Es el Mesías, es el Señor.
Lo reconocerán porque está durmiendo en un pesebre, envuelto en pañales. Los primeros en escuchar el Evangelio fueron esos pastores. A ellos se les anunció que en la ciudad de David, el pastor más famoso de la historia, había nacido, el pastor de los pastores, que venía por sus ovejas, a quien esperaban por siglos. Ya estaba aquí, y no llegaba con un gran ejército como el que tenía su tatarabuelo David. El Mesías estaba en un pesebre, en un lugar menos imaginado para un niño de linaje real. Pero aún así, ellos creyeron en la noticia y se fueron a ver al Mesías cantando por el camino la canción que entonaron los ángeles. Gloria a Dios en el cielo. Dar todo reconocimiento a Dios tiene múltiples ventajas, señores. Primeramente, no nos estaremos apropiando de algo que no es nuestro. Y en segundo lugar, el que es digno será aún más engrandecido. Seremos bendecidos, tendremos quien nos cuide. Recordemos siempre que no éramos dignos de nada. Nuestro pecado nos separaba de Dios, pero una noche su luz nos resplandeció y hoy somos príncipes de su pueblo. Siempre recordemos que toda la gloria es de Él y siempre veremos su gloria. Así que la invitación en este primer episodio de este podcast es a reconocer que nuestro Dios fue, es y siempre será el único que merece toda la honra y la gloria. Si no lo alabamos, si no le damos la gloria, las piedras lo harán. Cuando yo era un niño y oía ese versículo bíblico, me imaginaba una piedra hablando, literalmente, porque así es la mente de un niño, ¿no? Como muy caricaturesca para todo. Hoy sé que si yo cierro mi boca, si cierro mi corazón, si cierro mis labios, alguien más se levantará y dará la gloria a Dios. Adiós y muchas gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este primer episodio de un podcast instantáneo. Espero que les haya gustado y nada, esperemos que sea de bendición para todo el que lo escucha y nos estaremos escuchando nuevamente por aquí en una próxima ocasión. Venga, Dios les bendiga.